bíblicamente hablando, que nos hablan de que debemos de despertar y no permitir que lo que se repitió y que lo que ocurrió con estas generaciones, o esas 3 generaciones de las cuales voy a hablar un poquito, ocurra también con nosotros. Ojalá que no se repita la historia con nosotros. La palabra de Dios dice en el libro de Génesis, el capítulo 6, versos 1 en adelante, que Dios sintió mucho dolor por la condición moral y espiritual de la sociedad antediluviana. Dios enviaba sus mensajes a través de hombres, a través de instrumentos, alertando y conduciendo a aquella sociedad que lamentablemente se apartaba cada vez más y más de su Hacedor. Y como dice el cantito, te desvías lentamente más y más. Era la condición de esta generación, de esta sociedad antediluviana. Finalmente, Dios dijo, he contendido con esta generación. He estado hablando con esta gente para que escuchen la voz de el clamor de el mensaje de consolación, el mensaje de misericordia, el mensaje de transformación, el mensaje de felicidad, porque el evangelio no es asunto solamente de perdón y salvación. El evangelio es un mensaje que te transforma y convierte tu actitud de infeliz a una persona feliz, una persona segura, una persona llena de paz, una persona que está esperanzada en lo que viene, pero también pese a las dificultades y a las circunstancias adversas que podemos vivir en nuestra vida, Dios nos hace sentir en paz. Y aún si vamos a la hoguera, como los mártires, morimos cantando. Y podemos decir como Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir no es pérdida, es ganancia. Cuando estamos en Cristo, nada de lo que puede ocurrirnos malo puede entristecernos. Estamos llenos de esperanza, aunque tengamos que pagar con la muerte por creer en Jesús. Es decir, el evangelio cambia totalmente tu cosmovisión, calma totalmente tu forma de pensar, tu forma de ser, porque es un gran mensaje, poderoso. Por eso el evangelio hay que recibirlo, y ese evangelio que Dios predicaba a través de los hombres y ahora lo está haciendo a través de Noé, aquella generación, abriéndoles una puerta de esperanza, un mensaje de poder, de transformación, de misericordia. Pero ellos se resistieron, ellos se negaron a aceptar ese mensaje. Y lamentablemente cuando usted se resiste al amor, cuando usted se resiste al mensaje de misericordia, cuando usted se resiste a ese mensaje que le trae paz, que le da felicidad, que cambia su vida, entonces dice, también les he enviado a los que no creen a la verdad un espíritu de error. Y como no creyeron a la verdad, creen a la mentira. Y esa sociedad antediluviana creyeron a los mitos, a los mensajes seculares del ateísmo y comenzaron a negar la misma existencia de Dios. Y era tanta la situación, era tan terrible y trágica la condición moral y espiritual de esta sociedad que Dios decidió el fin de esta sociedad. Porque previó, porque miró el destino de ellos, que no había forma en que el mensaje los iba a alcanzar. Se habían endurecido, habían llegado al punto sin retorno, que era mejor la muerte para ellos. Era un acto de misericordia acabar con la sociedad que dejarlos seguir viviendo, causando tanto sufrimiento y dolor a sus futuras y a todas las generaciones en este planeta. Por lo tanto, era necesario establecer un nuevo orden. Y le dolió en su corazón. Cuando dice que se arrepintió, esa expresión no es que Dios se equivocó, a Dios le dolió la condición de dureza de la sociedad. Dios permitió que viniese entonces un mensajero. Finalmente, Noé comenzó a predicar por 120 años un mensaje de amor, de misericordia. Y les dijo, viene un juicio, viene un exterminio, prepárense. Dios me ha dicho que construye un arca y ayúdenme a hacerlo. Y muchos se unieron a construirle el arca con él. Y muchos se unieron al mensaje de inicio. Pero luego, lamentablemente, por la maldad de aquel mundo, escuchen esto,
el amor de muchos se enfrió. Y en lugar de unirse al clamor de Noé para traer a otras personas al arca y que subieran, se unieron al pecado y al mal para causar más daño a sus propias vidas y a aquella sociedad. Aquellos se endurecieron y como no creyeron al mensaje de misericordia que finalmente Dios enviaba a través de Noé, duró 120 años. Una semana antes el arca, después de ser construida, se cerró la puerta de la misericordia una semana antes. Manos misteriosas, poderosos ángeles movieron aquellas puertas inmensas que debían de ser movidas por muchos hombres. Se movieron misteriosamente para cerrar, pero antes de que se cerraran, los animales obedientemente, las aves del campo, los cuadrúpedos, los reptiles, los mamíferos, 7 parejas de animales limpios y una pareja de animales puros, comenzaron a venir de forma dócil, oyendo al Espíritu de Dios. No se hicieron esperar, no se les predicó tanto a los animales y a las bestias. Con un llamado que el Espíritu Santo hizo, vinieron y subieron al arca como Dios lo había señalado. Pero al hombre que se les predicaba todos los días durante 120 años, dice la Escritura, que solo Noé, sus hijos, sus esposas, entraron al arca. Y una vez que se entraron todos y entraron los animales, una semana después de esperar todavía la misericordia de Dios para aquella endurecida sociedad, se cerraron las puertas. Pero no pasó nada. Dijeron, ese viejito está loco, con toda la gente que se metió. Y aún el misterioso movimiento de las aves y de los animales que se metieron sin ser traídos por ningún ser humano. Eso era un mensaje de advertencia. Además del mensaje de Noé que les predicaba durante 120 años. No le quisieron creer, pero aún los fenómenos que Dios permitió que ocurrieran en la naturaleza para llamar la atención de aquella generación, para que alcanzasen ese amor, esa misericordia de salvación, no quisieron, se resistieron. Y lamentablemente la historia cuenta que fue desastroso. Los abismos de la tierra, es decir, la tierra se abrió en explosión, salieron aguas del manto acuífero y estaba tan fuerte que lógicamente se quebraron aquellas rocas que cubren ese manto acuífero y entonces eso emergió tanta agua que reventó y se elevó a 2000 pies de altura. Cayó agua del cielo y salió agua de la tierra. Fue espantoso aquel diluvio y fue tan espantoso y tan terrible que el mismo diablo temió por su propia existencia. El arca se zarandeaba y se sacudía de un lugar para otro. Era angustiante aquella situación. Pero aquella arca, pese a que fue hecho de madera especial, fue construida de 3 pisos. En Kentucky hay exactamente una copia, pero exactamente como lo señala la Biblia. Ustedes quieren darse una idea de cómo fue construido ese arca y qué dimensiones tenía exactamente. Pueden visitar Kentucky, que está a 10 horas de aquí, y tener un retiro lindo ahí, una experiencia linda, que vean la realidad que Noé construyó con muchas personas, pero que lamentablemente esa generación no creyó. Vino el diluvio y dice la Escritura que acabó con todos. Jesús dice, así como los días de Noé, también serán los días postreros. Los hombres van a ser visitados, pero muchos se van a endurecer como los antediluvianos. No van a escuchar el mensaje de amor y de misericordia. Los lugares, los estadios, los sitios de recreación secular van a estar llenos y los lugares de adoración vacíos. Porque los hombres amarán más los deleites temporales que lamentablemente que las cosas preciosas que nos traen felicidad en esta vida y eternidad en la otra. Ojalá que ustedes y yo no nos encontremos en esa condición de los antediluvianos. Es una advertencia para nosotros. La otra historia que es una advertencia para nosotros es la historia de Sodoma y Gomorra. Ya después del diluvio, ya después de mucho tiempo. Posiblemente después de unos, 2000 años que había pasado la destrucción del diluvio. Ahora, aquella generación en tiempos de Lot vivía en Sodoma y Gomorra.
Y era tan terrible la situación que Dios visitó esa sociedad, esas ciudades de todo el valle del Jordán y todo ese valle de Zoar y todas esas ciudades. Y otras 3 ciudades, además de Sodoma y Gomorra, fueron visitadas por Dios. Dios permitió que el justo Lot llegara para que su vida se convirtiera en un mensaje viviente para aquella sociedad. Dios amonestó a aquella generación una y otra vez, pero en lugar de aceptar el mensaje de transformación, de misericordia, se resistieron, endurecieron su oído, endurecieron su corazón y rechazaron el mensaje de amor y de misericordia. Y entonces, en lugar de hacerse diferentes, hacerse sensibles, experimentar una conversión, una transformación por el poder del evangelio. Cuando usted rechaza el evangelio, entonces el estado nuestro viene a ser peor que el primero. Y entonces, cuando usted rechaza ese mensaje de amor, de misericordia, comenzamos a deformarnos más, cada vez más. Y entonces esa gente comenzó a denigrarse y comenzó a caer en inmoralidades terribles, al punto de que cuando Dios los amonesta y envía 2 ángeles a amonestarlo allá a Sodoma y Gomorra y a avisarle también al justo Lot, decirle: Lot, prepárate, esta noche viene juicio sobre esta ciudad. Llegaron al punto sin retorno. Dios va a tomar una decisión sobre estas ciudades. Sal tú, y los que quieran seguirte, que salgan, y los que escuchen tu mensaje, que salgan. Nadie escuchó, ni sus parientes, ni sus amigos, ni sus vecinos. Con costo su familia. Y es más, dice el texto que Lot se atrasaba, estaba ahí distraído, y la esposa le decía: pero mira, tenemos tantas cosas aquí, tenemos un negocio, tenemos animales, vamos a perderlos, ¿será que puede ocurrir eso? Y estaban en la gran duda, y el pobre Lot también se atrasaba, y como estaba metido en ese mundo de maldad, la maldad de Sodoma y Gomorra también estaba afectando su amor, al punto de que la demora y la tardanza de Noé causó la pérdida de su propia esposa. Y como él se tardaba, dice el texto, los ángeles echaron mano de la mano de Lot y de su familia y le dijeron: salgan. Y una vez que lo pusieron en la llanura, les dice: corran sobre esta llanura y no se detengan, no sea que ustedes perezcan también. Era una seria advertencia. Miren, Dios es amor, Dios es misericordia, pero su justicia también es amor y misericordia. A veces el exterminio es un acto de misericordia. A veces hay cosas que no se entienden, pero Dios, como dueño y creador de todo, toma decisiones y no podemos discutir. Todas las cosas van a trabajar para bien finalmente, aunque ahora no entendamos muchas cosas. Y cuando Lot salió y toda su familia salieron, Lot le pidió por último: Señor, permítenos entrar a esa ciudad pequeña. Está bien, vayan, refúgiense ahí. Y porque Lot quedó en esa ciudad pequeña, Dios no destruyó a Zoar, una ciudad pequeña. Quiere decir que cuando tú aceptas el mensaje de Dios, cuando tú aceptas el mensaje de misericordia, de esperanza, de amor, tú te conviertes en un intercesor y en una bendición para tu comunidad. Pero cuando tú rechazas el mensaje y te endureces contra Dios, te conviertes en maldición. Y se provoca tu muerte y tu condena, pero también la muerte y la condena de muchas personas en torno a ti. Pero cuando Lot dijo: quiero ir a Zoar, por amor al justo Lot, Dios perdonó esa ciudad. El poder de la intercesión es muy importante. Por eso Pablo le dijo al carcelero de Filipo: cree tú en el Señor Jesucristo, recibe su amor, recibe su misericordia, su mensaje de cambio, de transformación, acepta lo que Él te da y serás salvo tú y ¿quién más? Y toda tu familia. Pero cuando tú rechazas ese mensaje, te pierdes tú y ¿quién más? Y toda tu familia. Porque de alguna manera vas a influir en tu familia, pero de alguna manera cuando tú te conviertes, tú y tu familia alcanzan misericordia y salvación. Por eso es importante responder al llamado de Dios y no postergar los mensajes de amor de Dios, no postergar nuestras decisiones por Cristo. Muy importante. Finalmente vino ya no diluvio, sino ¿qué vino? ¿Juicio de qué? De fuego y azufre. Tuve el honor de estar en ese valle, visitar el Mar Muerto, meterme a esas aguas.
y ver el azufre ahí por toda esa zona. Ver estatuas de sal en todo ese valle increíble, que tienen forma de gente. Los arqueólogos han encontrado vestigios, cenizas y objetos calcinados por el fuego en esa región. O sea, Sodoma y Gomorra no es un cuento de camino, ni el diluvio, porque todos los residuales orgánicos que han quedado en las capas distintas de la tierra hoy forman lo que es el petróleo. El petróleo es de origen orgánico. Misteriosamente quedaron enterradas cantidades de árboles y animales. Y algunos científicos dicen, bueno, ¿qué fue? Fue una gran explosión que causó eso. No, nada que explosión y que nada. La Biblia te explica qué fue lo que pasó. Y las grandes cantidades de agua enterraron a cantidades de animales, plantas, que hoy forman los grandes yacimientos de petróleo en el mundo. Los vestigios arqueológicos del juicio sobre Sodoma y Gomorra no son cuentos, son realidades innegables. Pero se convierten esos dos eventos históricos en una advertencia para nosotros. Que si hay algo que debemos de hacer es amar y valorar lo que Dios hace por nosotros. Porque cuando tú no valoras su amor y no recibes lo que Él te ofrece, que pida, automáticamente estás decidiendo por la muerte y la condena. Cristo dice, el que no es conmigo, ¿qué dice? Contra mí es. Y el que conmigo no recoge, si no recoge, ¿qué? Desparramas. Pablo dice, si Dios es conmigo y si hoy yo soy con Él, ¿quién contra mí? En Cristo somos más que vencedores, hermano. Vale la pena amar al Señor, vale la pena estudiar su palabra, vale la pena orar, vale la pena compartir la fe con otras personas y anunciarles que Cristo nos ha perdonado, nos ha salvado y decirles, hay esperanza en Jesús. Jesús viene pronto. Otra historia que es una advertencia para nosotros fue la generación del tiempo de Cristo. Los sodomitas se perdieron, quedaron hechos ceniza en todo ese valle. Pero luego Dios vino, no solo mandó ángeles, no solo mandó patriarcas, no solo mandó profetas. Gálatas 4:4. Venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo a nacer de una mujer. Ahora no eran los profetas, no eran ángeles. Ahora no eran patriarcas. Era el mismo Dios encarnado hablándonos. La última amonestación de misericordia, especialmente para el pueblo, que Dios quería convertirlo en precursores de ese mensaje de misericordia y de salvación para el mundo. Los judíos, no todos se perdieron, no todos rechazaron. Muchos de ellos aceptaron el lindo mensaje, los apóstoles, los creyentes del primer siglo, que fueron por todas partes anunciando ese lindo mensaje que nos ha alcanzado hasta el día de hoy. Gracias a esos pocas rodillas que no se doblaron ante Baal, que aceptaron el mensaje de amor y de misericordia. Pero Dios le dijo a la generalidad del pueblo en cierto momento, cuando después que Jesús, antes de ser crucificado, ya lo habían rechazado una y otra vez, viendo los milagros extraordinarios y escuchando palabras inefables tan extraordinarias que jamás en labios de hombre se había escuchado. Jamás alguien había hablado con tanta ternura y dulzura, con tanta misericordia, de decirle a la gente, venid a mí, todos los que están trabajados, todos los que están cargados, preocupados y angustiados, y encuentren descanso y felicidad en mí. Lleven mi yugo porque es fácil y mi carga es ligera. ¿Qué llamados más tiernos? Ver cómo los ciegos veían, los paralíticos caminaban, los muertos eran resucitados, los leprosos eran sanados. Evidencias del lindo amor irrefutable de misericordia de Dios en la persona linda de Jesús. Dios mismo estaba revelándose a la sociedad. Dios mismo estaba tocando al ser humano. Dios mismo estaba hablando a la sociedad de aquel entonces en tiempos de Cristo.
Y a través de esos hombres que fueron tocados, que permitieron que el mensaje los transformara y recibieron ese mensaje de esperanza que Dios nos trajo a través de su lindo Hijo, es que nosotros hemos sido alcanzados. Porque esos hombres fueron impactados con el poderoso evangelio de Cristo, como Pablo, Pedro, Juan. Y hoy sus escritos son una bendición para nosotros. Están iluminando al mundo entero. Pero la mayoría de ese pueblo rechazaron al deseado de todas las gentes. Y el texto dice, a los suyos vino, Juan 1:12, y los suyos no le recibieron. Pero aquellos que le reciben, que creen en Él, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Y luego ya cuando después que Él por 3 años pasó hablándoles a este pueblo a través de profetas, a través de patriarcas, a través de reyes, a través de gente de Dios y a través de todos los santos profetas, ahora Él personalmente vino y en lugar de recibirlo, ¿qué hicieron? ¿Qué le hicieron? No solamente lo rechazaron, ¿qué le hicieron? Él venía dándoles amor y perdón. ¿Y qué hicieron? Que muera en una cruz, que sea crucificado. Pero qué amor el de un Dios tan precioso, que matándolos siguió amándolos, que traicionándolos siguió perdonándolos. Y en lugar de darles juicio, les da misericordia. Y le dice, Padre, perdónalos. Me han matado, perdónalos. Ellos no saben lo que hacen. ¡Wow! ¡Qué misericordia de Dios! Y antes de morir Cristo dijo a aquella generación endurecida, empedernida en sus males, en su necia sabiduría, les dijo Cristo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que yo te he enviado. ¿Cuántas veces yo quise juntarte como la gallina junta sus polluelos? Y tú no quisiste. Escuchen esto, juicio. He aquí vuestra casa es dejada vacía. Palabras tristes. Escúchenme bien. Solo basta que Dios se aparte. Solo basta que Dios deje de darnos su amor y su misericordia. Y el mal se enseñorea de nosotros en destrozos, en torturas, en desgracias, porque el diablo no viene aquí a jugar con nosotros. Jesús dijo, Él viene para matar, para destruir y para robar. Cuando tú no recibes el mensaje de amor y de misericordia, lamentablemente te pones en manos de aquel que viene para matar, para destruir y para robar, porque el corazón humano nunca está vacío. O recibes a Dios o rechazas a Dios. O recibes a Dios y lo rechazas y aceptas al mal que viene sobre ti para hacerte de pedazos, emocionalmente, físicamente, espiritualmente, moralmente. Y luego el diablo te exhibe con una bandera como su gran trofeo hecho pedazos. Él no viene a jugar, hermano, él es serio, matar y destruir y robar. Por eso, pero si Dios es contigo, nadie es contra ti. Por lo tanto, amemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Valoremos su linda palabra. Valoremos los momentos que Dios nos dice que estemos con Él. Valoremos los momentos cuando se nos habla la palabra. Pero sobre todo valoremos su muerte a cambio de nuestra condena. Recibió la condena para que tú no fueses condenado. Fue designado como malo, no siendo malo. Y nosotros fuimos tratados como buenas personas, no siéndolo. Y somos vistos ahora por los méritos de Cristo cuando lo aceptamos. Somos vistos por el Padre y por los ángeles como personas justas y perfectas, como que nunca hemos pecado. Dios nos hizo una transferencia, transfirió todos nuestros males sobre Él y transfirió toda su bondad y su justicia y nos cubrió después de perdonarnos. Ese es el traje de boda que Dios nos da. No rechaces ni su perdón, ni su salvación, ni rechaces su linda justicia, que es su vida perfecta, que Dios te la atribuye.
Pero lo tercero que hace Dios, te santifica. Y te somete a un proceso, a veces de prueba, de momentos difíciles, duros, pero Él te está procesando lo que se llama santificación. Finalmente te lleva a la glorificación y finalmente te lleva a la eternidad con Dios. Esos son actos de misericordia, son regalos de gracia, fundamentos de gracia que Cristo nos da, que Él nos proporciona. Pero aquella generación del tiempo de Cristo, muchos de ellos, ¿qué hicieron? Lo rechazaron. He aquí vuestra casa es dejada desierta. Escuchen esto. ¿Y qué pasó con ellos? Está la sentencia. Ustedes pueden leer la historia. El sitio de Jerusalén. En el año 70, cuando el general Tito vino con sus ejércitos romanos, rodearon la ciudad. Dos años antes hicieron un ruedo y dijo Jesús: cuando ustedes vean Jerusalén rodeada de soldados, sepan que el fin está cerca. Y cuando ustedes vean eso, salgan de esta ciudad y huyan. No regresen a esta ciudad ni por una capa. El que esté en el campo no regrese, porque viene el juicio sobre esta ciudad. Los advirtió, igual que Noé. Suban al arca, porque viene juicio, igual que Lot. Vamos, salgamos, porque viene juicio esta noche, igual. A los judíos. Cuando ustedes vean rodeada Jerusalén, si ustedes escuchan mi mensaje, salgan, porque vienen un sitio, un espantoso juicio traído por el poder de Roma, sus ejércitos. 2 años antes vino la advertencia. Los que salieron 2 años antes no perecieron, pero los que no salieron se quedaron en la ciudad para recibir el juicio estrepitoso, maligno y destructor del diablo a través del ejército de Roma. La ciudad fue quemada, los muros, pero antes de eso fue sitiada por muchos días, por muchos meses. Se murieron de hambre. Era tan terrible la situación que se vendía el estiércol de paloma por dinero. Y era tan triste la situación de esa gente que quedó dentro, que las madres se turnaban sus hijos. Un día se cocinaba el hijo para comer y la otra semana se comían el otro hijo para seguir viviendo. Espantoso lo que vivió Jerusalén. Y no solamente eso. Después de eso, ellos salieron en el año 70 y fue el sitio. Y salieron, hermanos, al exilio, porque Roma los exterminó. Entonces tuvieron que huir, se desapareció la nación de Israel, el gobierno de Israel desapareció y salieron por todo el mundo como asilados. Huyeron a Europa, huyeron a todos los lugares, todavía hay gente aquí de ese gran exilio, hace 1800 y pico de años. Ese exilio, miren, en ese exilio sufrieron por los musulmanes, por otros pueblos enemigos, los turcos casi los acaban, luego Hitler, luego la Edad Media, el papado persiguió a los judíos, muchos de ellos murieron. Y finalmente Hitler, que los acabó, casi los acaba en la Segunda Guerra Mundial. Fue terrible, es espantoso el rechazo. Cuando usted rechaza la misericordia y el amor de Dios, no tiene explicación ni idea de lo que viene sobre una persona cuando rechaza el amor y la misericordia de Dios. Hasta el año 1949 pasó el exilio y ellos regresaron hasta ahora a su país. 1800 años de desesperación y de exilio. Jesús dice, como en los días de Noé, como en los días de los antediluvianos, como en los días de mi pueblo, yo les estoy llamando a ustedes ahora en este tiempo. Que no se repita esa historia. Una de las señales últimas del tiempo del fin será, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, este es salvo. No es que se salva por perseverar. El que es salvo, persevera. El que ha aceptado la gracia de Cristo, persevera. No es que yo persevero para que Él me salve. No se trata de salvación por obra. No entendamos eso así. El que es salvo, persevera. El que ha recibido el amor y la misericordia de Dios, persevera. Porque ha recibido la gracia de Cristo, que lo habilita, lo capacita para perseverar. Y será predicado este evangelio del reino. La última señal, con esto termino.
y será predicado el evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amigos, estamos frente al último cumplimiento profético de Mateo 24. Mateo 24, el sermón extraordinario apocalíptico de Cristo, nos advierte que antes de que Él venga iban a ocurrir todas estas cosas. El exilio de Jerusalén, la destrucción de Jerusalén, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, los terremotos que han habido, las pestes y todo lo que está ocurriendo justamente, y la predicación del evangelio que hoy como nunca se está predicando en el mundo entero. Nos están advirtiendo de que el Señor está por venir. Y usted no puede estar indiferente ante el mensaje de amor y de misericordia. No repita la historia de los antediluvianos. No repita la historia de Sodoma y Gomorra. No repita la historia de aquellos que se decían ser pueblo de Dios y rechazaron el amor y la misericordia de Dios y no valoraron las cosas lindas que Dios estaba haciendo por ellos. Que no se repita esa historia en usted, querido hermano de Colby. No permitan eso, hermano. Amemos al Señor. Recibamos su linda palabra. Perseveremos en ese amor, en esa salvación que Él nos ha regalado. Y preparémonos porque Cristo viene pronto. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuántos desean recibir ese mensaje de amor y de misericordia y decirle, Señor, yo me preparo con mi familia? ¿Quieren ponerse de pie los que así lo deciden? Porque la acción se va a ocurrir en usted cuando usted lo decida. La vida está llena de decisiones. Para hacer cosas correctas hay que decidirlo. Amén. Cerremos con ese último canto. Ese canto, el clamor final. Repitamos ese canto. ¿Qué les parece? Voy a pedirle a mi amigo que lo pongamos ese canto. Cantemos eso y con eso terminemos. ¿Está bien? El clamor final. Precioso. Cántenos con alma, vida y corazón, porque ese lindo canto nos anuncia un porvenir mejor. Yo anhelo abrazar a mi hijo Elías, que descansa en Cristo. De 15 años se fue hace mucho tiempo. Pero yo sueño y anhelo verlo en la resurrección y abrazarlo. A mis seres queridos que murieron en Cristo también deseo abrazarlos. Así que deseemos ese momento, hermanos queridos. Amén. Cantemos con alma, vida y corazón, creyendo en ese lindo mensaje que Jesús viene pronto. Abracemos este mensaje de amor y de misericordia y preparémonos porque Jesús viene pronto. Se oye un sonar, sonido de viento, y lo siento más cerca que el ayer. Puedo oír ya la trompeta, puedo ver ya los salvados. El Señor vendrá, ¿cierto? Y los cielos se abrirán. Precioso será ese día cuando Cristo venga bajando en sus nubes. Los muertos resucitarán y se levantarán, y todos los que estemos allí seremos transformados. El clamor final, escuche bien. Los cielos se abrirán. Precioso verá Jesús venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria, con miles y millones de ángeles para recoger a sus redimidos, para levantar a los muertos y llevarse a todos aquellos que hemos amado su amor y su misericordia. Las profecías cumpliéndose están. El pueblo escogido
persecución tendrá. Solo falta poco tiempo. Todo indica que está cerca la venida del Señor. Al clamor final, los cielos se abrirán. Dígalo con fuerza, amigo. Y cuando Cristo venga, bajando en sus nubes, los muertos resucitarán y se levantarán, y todos los que estemos aquí seremos transformados al clamor final. Los cielos se abrirán cuando Cristo venga, bajando en sus nubes. Y el clamor final, los cielos se abrirán. Al clamor final, los cielos se abrirán. Los cielos se abrirán. Gloria a Dios. Voy a pedir a mi hermanita Lourdes, mi esposa, mi compañera y mi amiga, que tenga la oración final. Que Dios nos prepare y prepare este lindo pueblo, esta linda familia. Que no se repita la historia como lo de los antediluvianos o lo de Sodoma y Gomorra, o se repita la triste experiencia dura y difícil de los judíos. Que ustedes y yo amemos el mensaje de amor y de misericordia y nos preparemos porque Jesús viene pronto. Oremos. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, en este momento al escuchar este hermoso canto, es un pálido reflejo de algo tan grande y sublime que está por acontecer. Ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón se doblegue ante ti. Sí, Señor. A que podamos tener conciencia del tiempo en que vivimos. Sí, Señor. Que nos dé, Señor, esa urgencia en nuestra vida para prepararnos para este gran día. Amén. Oh Dios, tú vienes pronto. Hay mucha gente que no sabe de ti. Hay mucha gente que trabaja con nosotros que necesita conocerte. Ayúdanos a tener un estilo de vida que la gente pueda verte a través de nosotros. Amén. Transfórmanos, Señor. Ayúdanos a crecer en fe. Bendice a nuestras familias. Cuida de nuestros hijos para que cada uno de ellos, donde quiera que se encuentre, sea grande o pequeño, pueda estar en el redil contigo cuando tú vengas en la noche. Amén. Oh Dios, te esperamos con ansia. Gracias, Padre. Ayúdanos a llegar a ese día. Y al terminar este día, Señor, que sea un día más que nos acerque a tu encuentro. Sí, Señor. Bendícenos, te lo suplicamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse.